empiezo. Bueno, hoy presentaremos el efecto Doppler. Los integrantes del grupo son Juan David Díaz y mi persona, Sebastián David Armenta. Bueno, para empezar vamos a hablar de los objetivos, cuyo general tenemos puesto como familiarizarse con el efecto Doppler que vamos a estudiar mediante su estudio y simulación en la que se recrearán distintas situaciones para poner a prueba la precisión de la fórmula dada en los libros por quien la descubrió. Entre los objetivos específicos tenemos, en primer lugar, determinar las posibles relaciones entre el cambio de frecuencia percibida por un receptor según la velocidad independiente que tenga este y la fuente que la emita. Además de eso, mediante la simulación, estructurar tres casos distintos en donde se tomará dicha frecuencia percibida para compararla con la obtenible mediante la fórmula. Todo esto con el fin de primero registrar, verificar en un posterior análisis de datos conceptos aprendidos mediante fórmulas y su aplicación en cada una de las fases a tratar. Todo eso para entender y comprender los conceptos dados del efecto Doppler desarrollados de manera experimental en cada uno de estos casos mencionados. Bueno, y entre los materiales que no son muchos necesitamos, en primer lugar, un computador con conexión a internet. En segundo lugar, necesitamos que este tenga en su sistema el programa Java, que es fundamental para que pueda correr la simulación. Y hablando de la simulación, también vamos a necesitar un simulador diseñado y puesto al libre uso por la Universidad Politécnica de Valencia. Todo eso con el fin de estudiar pues este fenómeno. Una vez en la metodología, cabe aclarar que se hicieron 5 fases metodológicas. La primera, se procedió a descargar el simulador de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, explicando un poco cómo se descarga, me voy al navegador y una vez obtenido el URL, se busca acá. Listo, se llama labvirtual.web.upb.es Doppler. Entonces, una vez que sale, debe aparecer una pestaña así. Entonces, vamos hasta el fondo y se le da clic aquí para descargarlo. Una vez que ya lo tenemos descargados, les aparecerá algo como esto, donde podemos ver aquí, podemos cambiar la velocidad de la fuente y del receptor, del observador, la velocidad tanto de la onda como de la fuente como del observador, las posiciones iniciales, que ya es a libre decisión, y aquí los controles a la mano derecha, donde se puede dar iniciar, pausar o comenzar de nuevo, todo eso. Entonces, otra vez retomando las diapositivas. Bueno, continuando pues con la descripción de las fases, en la segunda, ya una vez instalado el explicado simulador, se va a proceder a ejecutar el primer caso, el cual consiste en que tanto el observador como la fuente se estén acercando entre sí. Posteriormente, en una segunda fase, como haremos en otras posteriores, será variar tales condiciones de simulación. En este caso, en la segunda, se va a ejecutar de caso de que el observador como la fuente se acerque tanto entre sí. Y en la tercera fase se va a proceder a ejecutarlo de forma en que la fuente se acerque al observador, pero este último permanezca en reposo. Y en la fase cuarta será de forma de que la fuente permanezca en reposo y sea el observador quien se acerque a ella. Ya como quinta fase se va a proceder a hacer con los datos recogidos un análisis de ellos y un tabulado. Bueno, pasando a los análisis, cabe recordar que la ecuación utilizada es la siguiente: f' es igual a f por b sub s más o menos b sub 0 sobre b sub s más menos o más b sub f. B sub s menos b sub f. Entonces, los tres casos a trabajar fueron: el observador como la fuente se acercan entre sí
La fuente se acerca al observador, pero este último permanece en reposo. Y por último, la fuente permanece en reposo mientras que el observador se acerca. Bueno, ya hecho y utilizado el simulador, generamos la siguiente tabla donde están los tres casos: la velocidad del observador, de la fuente, la velocidad del sonido, la velocidad de la onda, la frecuencia de la fuente y por último la frecuencia emitida, que fue la que se halló. Entonces, se tomó las mismas velocidades para tanto velocidad del observador como de la fuente. Entonces, cuando los dos, tanto el observador como la fuente, se acercan, su frecuencia emitida es 2.14 Hz, mientras que cuando el observador está en reposo y la fuente se acerca, su frecuencia emitida es de 2.07 Hz. Por último, cuando el observador se acerca y la fuente está en reposo, su frecuencia emitida es 2.06 Hz. Entonces, de esto podemos concluir lo siguiente. Primero, bueno, se puede decir que cuando la frecuencia emitida es mayor, la frecuencia de onda emitida reflejada en los tres casos es mayor cuando el observador y la fuente se acercan. Luego, por otra parte, se puede decir que comparando los últimos dos casos, cuando el observador se acerca y la fuente está en reposo y viceversa, que es el último caso, podemos notar que la frecuencia de onda emitida reflejada es mayor cuando la fuente se acerca al Guante. observador. Es mayor que cuando la fuente se acerca al observador. Entonces se podría decir que la frecuencia, bueno, sí, que tiene más, aumenta cuando la fuente se acerca que cuando el observador se acerca. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y hasta luego.